un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy un programa súper interesante, sobre todo mamás, quédense ahí, porque hoy vamos a hablar de patologías muy frecuentes en los niños: otitis, faringitis, sinusitis. ¿Hay que medicar? ¿No hay que medicar? Para todos estos interrogantes y muchos más está la doctora Claudia Sarquís. Ella es médica asistente de infectología del Hospital Garrahan y sobre todo una excelente amiga. Hola. Hola Marité. Gracias por venir. Muchas gracias, un gusto poder compartir este momento contigo. Dale. Vamos a empezar, Claudia. Mira, vamos a empezar con faringitis. ¿Cómo no? Porque viste que muchas veces a los consultorios llegan los papás con 800.000 análisis de exudados. Entonces vamos a clarificar esto. La faringitis, la mayoría, ¿cómo es? ¿Es viral? ¿Es bacteriana? ¿Cómo es la situación? Bueno, es muy buena tu pregunta, Marité, porque es lo que habitualmente se ve en los consultorios de infectología a diario. Cuando uno ya va a entrar al papá con esas historias clínicas y esos papeles, la presunción es que probablemente se trate de un niño que ha tenido varios episodios de faringitis. Lo que queremos transmitir en este momento es que en realidad la mayoría de los episodios son provocados por los virus respiratorios. A veces puede ser el virus de la gripe, otros virus como el adenovirus, el parainfluenza. Y un pequeño porcentaje de esta etiología está dada por las bacterias. Dentro de las bacterias, la más común es la que conocen como estreptococo, grupo A, o estreptococo piógenes. Pero esta bacteria predomina especialmente en los meses de otoño-primavera y tiene una edad de afectación y son sobre todo los niños de 4 años en adelante. Es decir, que vos lo que nos querés transmitir es que la faringitis, el mayor porcentaje es viral. Exactamente. Pero que sobre todo en un grupo etario que sobre todo es mayor de 3-4 años o en determinados momentos del año, podría tratarse del estreptococo piógenes, que sería el único el cual deberíamos tratar. Es el único el que deberíamos tratar, porque es el que está demostrado que puede presentar las complicaciones asociadas. Sí, en este momento lo que uno tiene que considerar también es poder diferenciar, que a veces es muy difícil, entre si esto es una faringitis de etiología viral o bacteriana. Es decir, vos, si va al consultorio un chiquito, vos le ves la garganta, no podés asegurar, ¿podés asegurar o no que es viral o bacteriana? No, en realidad uno no lo puede asegurar, uno se puede orientar. Porque si el niño cuando viene al consultorio vos ves que tiene si tiene secreciones nasales, si está tosiendo, si tiene fiebre que no es muy alta, si tiene conjuntivitis, todo esto orienta más a pensar que la etiología de la faringitis pueda llegar a ser viral. Pero cuando uno hace el examen físico, si por ejemplo ve esas anginas pultáceas o esas amígdalas que tienen manchitas blancas, es difícil poder diferenciar si es por virus o por bacteria, porque los virus también lo pueden provocar. Entonces, eso es muy importante, porque a veces la mamá te dice, estaba lleno de manchitas blancas, esto seguro era bacteriano, por eso le empecé a dar antibiótico. Y eso es importante que desterremos esto por lo que vos nos decís, también los virus lo pueden dar. Exactamente. Y ahora, dentro de los virus, ahora tengamos presente que la faringitis es un síntoma de SARS-CoV-2, es decir, de COVID. Así que ojo también como, digamos, de diagnóstico diferencial. Exactamente, en este momento de pandemia, ya este nuevo virus empieza a ser diagnóstico diferencial del resto y todas estas patologías que son desde hace tiempo. Entonces aquí el único modo de poder diferenciar una etiología de la otra es haciendo un hisopado de fauces. Es el hisopo que se pasa por las amígdalas y eso se manda a analizar o a cultivar. Algunos pediatras quizás en el consultorio pueden tener lo que se llaman los test rápidos. Estos, en el momento, si este resultado resulta ser positivo, confirma el diagnóstico. Ahora, si ese resultado es negativo, como tiene un 10% de posibilidad de falsos negativos, hay que esperar el resultado del cultivo. Es decir, le hacemos al chiquito un exudado que tiene que ser bien vigoroso, porque muchas veces el cultivo da negativo porque se tomó mal la muestra, ¿no es cierto? Exactamente. Y tenemos el test rápido, que lo que nos permite que si es positivo ya empezamos a tratarlo, pero si es negativo tenemos que esperar el resultado del cultivo. Perfecto. Exactamente. Perfecto.
El paciente entonces ya le diagnosticaste que tiene la faringitis estreptocóxica, que como vos dijiste tenemos que prevenir las complicaciones. ¿Qué complicaciones prevenimos tratándolo con antibióticos? Bueno, mira, este tema también es muy importante, al igual que las preguntas anteriores, porque hay complicaciones que se pueden clasificar como supuradas y no supuradas. Dentro de las complicaciones supuradas uno denomina bajo este término todo lo que representa a los órganos contiguos a la faringe. O sea, el niño puede presentar, es para evitar las mastoiditis, para evitar la otitis, para evitar la presencia o la formación de abscesos retrofaringios, para evitar la infección de los ganglios que rodean al cuello. Eso en principio en cuanto a las supuradas. Y en cuanto a las no supuradas, si bien en este momento está con una incidencia mucho menor, estaríamos hablando de la fiebre reumática o de la glomerulonefritis post-estreptocóxica, que se conoce también. Y a este punto quiero llegar, ¿viste? Porque muchas veces puede suceder que uno ve al niño y le hace el hisopado y dice, bueno, esperamos para tener el resultado del cultivo. Y quizás el resultado del cultivo llega a la semana. Y dice, bueno, a la semana el niño ya está bien, no tiene sentido darle tratamiento antibiótico. No, ese es el mensaje. Sí hay que darle tratamiento antibiótico, sobre todo si uno está dentro de los 9 días, porque es sabido que hasta ese momento puede prevenir las complicaciones, sobre todo las no supurativas. Perfecto, entonces, es decir, yo le hice el hisopado y por algún caso se extendió el diagnóstico, no lo vinieron a retirar, lo que fuera, sí. Hasta el día 9 tenemos posibilidades entonces de prevenir lo de la fiebre reumática, por ejemplo. Perfecto. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado es importante también considerar el tratamiento, porque el niño que presenta faringitis por estreptococo puede contagiar al resto de los convivientes familiares. Entonces, el tratamiento también ayuda a evitar la diseminación de esa bacteria entre los familiares, y sobre todo si en la familia hay alguna persona que sea un huésped especial o tenga problemas con sus defensas, o si hay alguna persona que conviva con el niño que tenga fiebre reumática. Ese es el otro punto. Una vez que empezó a tomar antibiótico, ¿no es cierto? Porque es muy frecuente que la mamá te diga cuándo lo puedo llevar al colegio porque ya no contagia. ¿Cuándo sería? Alrededor de... Mira, un día después de que empezó a tomar tratamiento antibiótico ya no contagia. Así que si el niño se siente bien, se puede tomar ese tiempo. Es más, con 12 horas de haber tomado la primera dosis de antibiótico ya deja de contagiar. Porque aparte es llamativo que el estreptococo, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo sensible a un antibiótico como la penicilina, súper noble antibiótico que permite entonces disminuir las complicaciones que este germen puede producir, ¿no es cierto? Exactamente. Sigue siendo la penicilina la droga de elección para el tratamiento de la faringitis. Lo que sí, Marité, siempre hay que tener en cuenta es completar los 10 días de tratamiento. Eso es fundamental. Porque a veces cuando el niño empieza a sentirse mejor, entre el quinto y el séptimo día, bueno, como que probablemente algunos abandonan, dicen, bueno, si ya está mejor, ¿para qué vamos a seguir con los antibióticos? No, hay que continuarlo y completar los 10 días, porque esto hace que disminuya la posibilidad de que este episodio se vuelva a repetir, lo que se llaman las recurrencias. Bien. Con respecto a las recurrencias, el chico ya terminó el tratamiento, dijimos que a veces los papás nos vienen con todo ese manojo de exámenes complementarios. Terminó el tratamiento, el chico está perfecto, asintomático. ¿Tengo que volver a hisoparlo o no tengo que volver a hisoparlo? No, Marité, no hace falta volver a hisopar al niño, porque alrededor de un 15 o un 20% de los niños, incluso intratratamiento, estando en tratamiento con penicilina, si yo lo hisopo o aún finalizando el tratamiento, existe un porcentaje que puede dar un hisopado positivo. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces estos niños son portadores del estreptococo. Portación quiere decir que la persona o el niño puede tener el estreptococo en la faringe sin posibilidad de tener complicaciones, ni supurativas ni no supurativas, porque el niño está asintomático. Así se define a los portadores, sin esa capacidad de transmitir la bacteria a los demás. Entonces no tiene ningún sentido hacer los hisopados, salvo que en la familia haya algún conviviente que tenga fiebre reumática o que el paciente sea un paciente con fiebre reumática, porque se sabe que las complicaciones son mayores. Y ahí sí nos
digamos, sería importante decolonizarlo. De lo contrario, se trata entonces de no tratar a ese paciente que está colonizado con estreptococcus. Exactamente. Porque en realidad la primer causa de diagnóstico erróneo de faringitis estreptocóxica es hacer estos cultivos de control, que vos bien decís que no tienen ningún sentido. Sí. Y muchas veces son esos resultados que cuando uno le pregunta al papá, pero en este momento cuando le tomaron este exudado, ¿estaba sintomático o asintomático? Y nos dicen, no tenía ningún síntoma. Es muy probable que entonces sea un paciente portador. Exactamente. Perfecto. Entonces, completar los 10 días de tratamiento y no hacer los exudados de control. Eso es fundamental. Exacto. Muy bien. Y el tiempo de tratamiento que dijiste, Los 10 10 días. Hay algunos cursos cortos, ha habido algunos trabajos, pero en realidad no están totalmente demostrados, ¿no? No, lo que cambió en los últimos tiempos es quizás sigue siendo la penicilina la droga de elección, pero en un principio se planteaba si esto se podía dar cada 6 horas, cada 8 horas, como que era estricto. Ahora se sabe que cada 12 horas esto se puede administrar. Es más, amoxicilina también quizás una vez al día también se puede administrar. Y hay otros tratamientos con otro grupo de antibióticos que son las cefalosporinas, donde quizás hay algunos estudios con tiempos más cortos como 7 días. Pero, y esos en general a veces se utilizan para la faringitis recurrente, en las ¿no es cierto? recurrencias, sí, exactamente. Bueno, Claudia, ahora vamos a seguir con otitis y sinusitis en el próximo bloque, porque ahora nos tenemos que ir a un corte. ¿Cómo no? Por favor, no nos dejen, vamos a volver en un segundo bloque con la doctora Sarkis, hablando de faringitis, sinusitis y otitis. Síganos, no nos abandonen, estamos en La Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián. Nos vemos a la vuelta. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección.
Estamos en el segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Seguimos con la doctora Sarkis y ahora otitis. Claudia, ¿cuáles son los factores predisponentes de las otitis? Otitis, una entidad o una patología muy frecuente para nosotros en la consulta ambulatoria y es una de las enfermedades que a veces más conlleva el uso irracional de los antibióticos. Junto con la faringitis que comentábamos antes. Mira, Marité, vos sabés que los niños, esta es una patología muy común en los lactantes y niños pequeños. Y sobre todo los niños menores de 3 años, casi el 80% ya han tenido un episodio de otitis. Y dentro de ese grupo que ya tuvo un episodio, la mitad o alrededor del 45% pueden volver a tener 2 o 3 episodios más. ¿Viste? O sea, esto es, cuanto más chico es el niño, o sea, a menor edad del niño, con su primer episodio de otitis, tiene mayor riesgo de tener otitis a repetición. Otitis recurrente. ¿Viste? Exactamente. Dentro de los factores predisponentes que se analizaron, por un lado es si el niño tiene menos de 2 años, si el niño recibió poco tiempo de lactancia materna, ¿viste? Esto es menor a 4 meses o menor a 3 meses, ya que a través de la leche materna se transmiten inmunoglobulinas y se transmiten defensas hacia el niño. Sí, siempre la lactancia materna fundamental. Para todos los cuadros virales y muchos bacterianos, la lactancia materna, fomentemos la lactancia materna. ¿Sí? Exactamente, por eso lo remarcamos. La concurrencia a guarderías, porque estando en estos lugares los niños están en contacto con otros compañeritos que pueden tener procesos virales, procesos respiratorios, entonces eso lo predispone también. Si hay fumadores en el hogar, y esto es común para el resto de las patologías que vamos a hablar, ya que el humo del tabaco afecta en cierto punto algunas células que se encuentran en el tracto respiratorio. Que eso también se ve en las bronquiolitis, que el fumar en el hogar favorece bronquiolitis graves, por eso es importante no fumar cuando hay niños pequeños. No fumar en realidad, no fumar, pero bueno, eso saber qué puede suceder. Y después si los niños tienen alguna enfermedad que lo predisponga, lo que se conocen como inmunodeficiencias, que pueden ser de distinto tipo. Eso también sería otro de los factores. Y lo otro, muchas veces hay una mala costumbre, que es a los que no se alimentan con leche materna, es darles el biberón acostados, y todo eso altera también ese circuito óptico y favorece también las infecciones respiratorias y la otitis en particular. Exactamente. Sí. Muy bien. Entonces, ahora la otitis, dijimos todos los factores que lo predisponen. ¿Y las otitis qué gérmenes lo pueden producir? Mira, así como dijimos que la faringitis, principalmente el origen es viral y después le siguen las bacterias, aquí es al revés. En las otitis fundamentalmente predominan las bacterias y sobre todo la mayoritaria es la que se conoce como neumococo. Luego le siguen otras como el Haemophilus influenza y luego en tercera línea otra que se llama Moraxella. Y después en un tercio de los casos sí puede estar producida por los virus de influenza, de parainfluencia, sincicial respiratorio y adenovirus. Pero fundamentalmente esta entidad es bacteriana. ¿Y cómo haces el diagnóstico de otitis? Porque muchas veces vienen los papás y dicen, ay, yo le toqué acá el oídito y le dolía y ya le empecé a dar antibióticos, que volvemos a esto del uso irracional de antibióticos, ¿no? Exacto. Mira, el diagnóstico es importante tener en cuenta un adecuado interrogatorio y examen físico, porque ahí uno ve si el niñito puede tener fiebre, si está irritable. Fundamental si aparece supuración o secreción a través del oído, o si es más grande y puede referir el dolor de oído. Entonces sería, por un lado tenemos el lado clínico y por otro lado tenemos la otoscopía. Esto es, a través de un otoscopio, evaluar cómo se encuentra la membrana timpánica que está en el fondo del canal del oído, que, o sea, así a simple vista uno no lo puede llegar a ver. Entonces, esa membrana timpánica, cuando hay un episodio de otitis,
puede cambiar el color, puede cambiar el movimiento, puede cambiar la transparencia. Eso obviamente lo va a poder ver el pediatra a través de este examen con este aparato específico que es el otoscopio. O sea, tenemos los dos parámetros, el clínico y el otoscopio. Claro, pero el diagnóstico, digamos que se hace fundamentalmente con la otoscopia, por eso es importante que si yo noto a mi bebé irritable, que deja de comer, con fiebre o alguna secreción, inmediatamente consultar. En realidad ya cuando tienen la secreción es porque pudo haberse producido la perforación de la membrana del tímpano y ya llegamos tarde al diagnóstico, claro, ¿no? exactamente. Muy bien, y entonces ahí le indicamos antibióticos. Le indicamos antibióticos, sobre todo en los niños menores de 2 años. Y vos sabés, Marité, que además de esto uno también tendría que insistir, así como hablamos de los factores predisponentes, en tratar de evitar todo lo que es en el medio donde vive el niño, evitar los fumadores, tratar de tener un esquema completo de vacunación, sobre todo lo que corresponde al calendario nacional. Y más ahora que nosotros tenemos incorporada la vacuna del neumococo 13 serotipos conjugada. Esto se vio en estudios locales que ha disminuido casi entre un 6 a un 20% la incidencia de otitis. O sea, esta vacuna fundamentalmente es para disminuir las infecciones más severas, como la meningitis, como la neumonía, donde se vio el mayor impacto, pero en las otitis también. Y también con el Haemophilus influenza. Y con el Haemophilus influenza, exactamente, que desde que se incorporó hace varios años atrás al esquema nacional de vacunación, ya las infecciones invasivas por esta bacteria dejaron de verse, salvo situaciones particulares que respectan al tipo, si el niño tiene algún tipo de alteración en las defensas. Bien, y es muy importante esa diferencia que hiciste. El menor de 2 años seguro lo tengo que tratar, y el mayor de 2 años tal vez uno puede esperar su evolución y ver si requiere o no antibióticos, ¿verdad? Muy bien, eso es por la incidencia de complicaciones en una edad versus la otra. Perfecto. ¿Y ahí cuánto tiempo lo tratás? ¿Es importante como la faringitis que cumpla 10 días o se pueden hacer cursos más cortos? Mira, en las otitis se pueden hacer cursos más cortos, entre 7 a 10 días. Lo que sí es importante, una vez que uno inicia el tratamiento, el control en las 48-72 horas con el propio pediatra, con quien corresponde, para ver sobre todo cómo se encuentra la membrana timpánica, porque a veces puede suceder que la evolución sea buena y favorable, termina su tratamiento y resolvió, pero otras veces puede requerir un cambio en el tratamiento antibiótico cuando la evolución sobre todo no es buena, que el niño sigue muy febril o que se queja de mucho dolor en el oído o que supure espontáneamente. Entonces a veces frente a la mala evolución hay que realizar un cambio de antibióticos, considerando algunas bacterias que pueden llegar a ser resistentes al tratamiento inicial, que sería amoxicilina. Perfecto, que eso es muy importante, porque a veces se empieza con antibióticos de mucho espectro, cuando en realidad con la amoxicilina podemos empezar el tratamiento y ver la evolución. Y en algunos casos necesitamos consultar al otorrino, y en algunos casos excepcionales se puede tener que llegar a lo que se llama la tímpanocentesis, es decir, hacer como un agujerito en el tímpano y tomar un cultivo para evaluar cuál es el germen. Eso sobre todo en qué tipo de pacientes. Eso se ve sobre todo en los niños que tienen alteraciones de las defensas, donde los microorganismos que pueden estar dándole la otitis son diferentes a los del niño que tiene las defensas, habituales, sin alteraciones. En ese grupo sí, porque el tratamiento que necesitan probablemente sea diferente según la bacteria que se rescate. Perfecto, vamos a de otitis. ¿Querés comentar alguna otra cosa más? Pasamos entonces a sinusitis, que también es otro uso irracional de antibióticos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico de sinusitis? Mira, Marité, primero tenemos que comentar que la sinusitis es una entidad poco frecuente, que en realidad hay un pequeño porcentaje, 5 a 10, ponele 15% de los niños que están resfriados pueden llegar a tener esta patología. El diagnóstico es meramente clínico, acá sí es clínico, entonces vos tenés que considerar dos situaciones. ¿Qué puede pasar? Un escenario, vamos a decir escenario 1 o situación 1, donde el chiquito viene con resfrío 5, 6, 7, 10 días y este ves que es un resfrío que no mejora,
que está con secreciones por la nariz o con moquitos que pueden ser purulentos o no, y sobre todo tos, una tos que la tienen durante el día pero que en la noche se exacerba. Entonces, frente a ese escenario, uno tiene que considerar el diagnóstico de sinusitis, o sea, más allá de los 10 días de resfrío, digamos. Y el otro escenario, que es menos frecuente pero que es importante considerarlo, es cuando los niños tienen fiebre alta, mayor a 38,5, cuando presentan secreciones purulentas, o sea, de un color amarillo, verdoso, espeso, puede tener dolor de cabeza, se le puede llegar a hinchar una parte del ojo, sobre todo alrededor del ojo le puede doler la cara. Lo que se llama una celulitis periorbitaria. Exactamente. Entonces, frente a esa situación también hay que considerarlo y sospecharla, sin esperar lo que decíamos antes de los 10 días de evolución del cuadro de rinitis o de resfrío. Exacto. Entonces, esas son situaciones donde uno hace el diagnóstico y tiene que iniciar un tratamiento antibiótico. Y vos me decías, Marité, también en este punto del diagnóstico, quizás si es útil o no la radiografía. La radiografía, ¿no? ¿Tenés que hacer una radiografía o no? Claro. En realidad no sería útil hacer la radiografía y sobre todo cuando vos estás viendo al niño que tiene síntomas. Entonces ya la clínica es soberana en ese punto. Los métodos por imágenes o radiografía, tomografía o lo que fuere, uno los deja para aquellos pacientes que también tienen algún problema en las defensas por la patología de base que pueda acompañarle y necesitas descartar o ver específicamente si ha tenido complicaciones, ¿viste? Y en los niños sanos también, cuando uno llega al extremo de pedir la tomografía, es justamente cuando está sospechando que a raíz de esa sinusitis, que generalmente está producida por bacterias, el niño pueda tener una complicación de otro tipo, como infecciones o colecciones en el sistema nervioso central, o mastoiditis u otitis complicada, o compromiso ganglionar. Eso es lo que puede pasar. Perfecto, Claudia, realmente muy interesante todos tus aportes. Ya te vamos a volver a invitar a este programa, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y muchas gracias al público que está del otro lado. Bueno, este fue un capítulo muy interesante de A Ciencia Cierta con la doctora Sarkis, y como siempre decía el doctor Stambulian cuando presentábamos un paciente, lo que el paciente nos enseña, que nos transmitió el invitado: no hacer uso irracional de los antibióticos en estas patologías respiratorias, consultar al pediatra o al otorrino de acuerdo a la evolución de nuestro niño. Sigámonos cuidando con distancia social, uso de barbijo, lavado de manos y ventilación de los ambientes. Hoy es un día menos de pandemia. Sigámonos cuidando. Nos vemos en el próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.